Camino al plebiscito. Podríamos estar súper cortito. Muy cortito. Efectivamente, el tema de pensiones es algo que nos afecta a todos. Todavía no está claro si son heredables, los fondos no son heredables. Y las pensiones por mi abuelo. Todo lo social, me encantaría ver lo social, que todos tuviéramos acceso, que sea un país justo. Las pensiones. ¿Cómo mejorar las pensiones? Es un tema que se ha debatido largamente en nuestro país y que también está presente en el debate constitucional. Estamos con Valentina Reyes con un nuevo Camino al plebiscito. Vale, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Connie? Muy buenas noches. Las pensiones, pero también la seguridad social, parte de la propuesta, y lo pasamos a revisar en nuestras gráficas, porque el artículo 16, que hemos nombrado mucho... El famoso artículo 16. El famoso artículo 16. En el numeral 28... habla de la seguridad social. Dice que el Estado debe asegurar prestaciones en diferentes casos para la ciudadanía, y aquí lo vemos en nuestra gráfica: vejez, muerte, enfermedad, discapacidad, embarazo, maternidad, paternidad, cesantía, a través de instituciones públicas o privadas. Pero cuando hablamos de pensiones, hablamos de la previsión en cuanto a vejez, a uno de todos estos puntos. Claro, es uno de esos puntos. ¿Y cómo queda en la propuesta de constitucional el tema, por ejemplo, de los fondos de pensiones? Toda la discusión de quién son los fondos de pensiones, si son inexpropiables o no son inexpropiables. ¿Cómo queda? Eso lo revisamos en la siguiente gráfica, y ahí pedimos ayuda a nuestra sala de dirección, porque claro, más allá de pensiones, lo que se habla es de los fondos de pensiones, de las cotizaciones. También en el artículo 16, numeral 28, se señala, y acá lo esquematizamos en Camino al plebiscito, que la propiedad de las cotizaciones previsionales, que lo ven ahí en este chanchito del ahorro, se podrán elegir libremente por las personas entre instituciones privadas o estatales. Hasta ahí es muy parecido a la Constitución vigente. ¿A dónde destinarlas? ¿Quién las administra, esas cotizaciones? Eso se decide entre entidad privada o estatal, muy parecido a lo que tenemos ahora, pero la novedad es lo que vemos en la siguiente estación, que está ahí más cercana a Connie Santa María. Dice la propuesta que estas cotizaciones no pueden ser ni expropiadas ni apropiadas por el Estado bajo ningún mecanismo. Lo ponemos en esas líneas privadas o estatales, porque si una persona puede elegir la institución privada o estatal, entonces bajo ningún mecanismo se puede expropiar. Ahí es la novedad y el punto de discordia, Connie, porque para el a favor esto asegura que el Estado no dé manotazos, como dicen ellos, a las cotizaciones previsionales. Pero para el en contra esto es muy delicado, porque no permite el debate sobre el factor de solidaridad con estas cotizaciones previsionales, donde parte de las cotizaciones pueden ir, por ejemplo, a un fondo común solidario. Le ponen un techo al debate a futuro sobre el sistema de pensiones. O por lo menos se plantea el cuestionamiento de si se van a poder, porque hay diferentes interpretaciones. Sí. Si esto se aprueba, ¿qué significa o si va a ser viable la propuesta de reforma previsional que ha hecho este mismo gobierno, pero también el gobierno anterior, de tener un fondo solidario y una parte de las cotizaciones se vaya a ese fondo solidario? Claro, ahí está el debate. Para algunos eso no se podría bajo alguna circunstancia, pero para otros habría quizás un camino. Bueno, el debate sobre los efectos de esta propuesta lo tiene la nota de Josefa Budnik. En septiembre de este año, el monto promedio de jubilación por vejez, según la Superintendencia de Pensiones, bordeó los 180.000 pesos. El promedio total de los retiros programados el mismo mes alcanzó poco más de 190.000. Y con esas cifras, el debate en el Consejo se encendió. Para algunos, la propuesta de nueva Constitución solo empeoraría el escenario. Distinto piensan en la vereda de enfrente. Esto es una garantía, es un pasaporte a la pobreza en la vejez. Los chilenos van a seguir teniendo miedo de jubilarse. Lo único que se dice acá es que no sea solamente no dejar restringido a que un eventual monopolio estatal sea el encargado de la administración de esos ahorros. Cada persona tendrá el derecho a elegir libremente la institución privada o pública que administre sus fondos de pensiones, dice el texto. Libertad de acción necesaria, dicen los que promueven la propuesta, algo muy distinto de quienes aseguran que el texto constitucionaliza las AFP. Con el texto que se propone podría ser distintas instituciones. Podría ser quizás una AFP tal como la conocemos hoy día, o podría ser un banco o otra institución financiera o otra institución que se vaya creando para estos fines específicos. Y también
Acá lo que se abre y lo que es lo novedoso respecto a la situación actual es que también se abre a la obligación de que haya un ente estatal. Pero el problema en Chile no es que haya una AFP estatal o no, sino que el problema mismo son las AFPs que entregan malas pensiones. Que se cree una AFP estatal no va a resolver el problema porque ella va a tener que competir junto con las otras y no va a poder ofrecer pensiones mejores y no va a querer vulnerar la libre competencia. El texto también explicita la propiedad e inexpropiabilidad de los fondos, una norma que ingresó vía participación ciudadana, intenso debate que también apuntó a la ley de responsabilidad parental. Y la pregunta es si el texto pone en riesgo esta normativa, conocida popularmente como ley Papito Corazón. Si un papito corazón, por ejemplo, fuera al Tribunal Constitucional y exigiera que se cumpla su derecho fundamental de ser propietario de sus cotizaciones y que el Estado de ninguna manera, bajo ningún mecanismo, pueda apropiarse o retener de alguna manera esos dineros. Y eso, el efecto que produce es poner en riesgo las pensiones de alimento. Esa crítica no tiene fundamento. Hoy día hay un transitorio que se hace cargo de esos fantasmas, esos temores en muchos ámbitos, que también cubre la ley que tú mencionas, Papito Corazón, en cuanto si queda o no inconstitucional, afirmando de que todas las leyes vigentes al momento de aprobarse, promulgarse la Constitución, la nueva propuesta de Constitución, quedan plenamente vigentes. La norma reabre el debate sobre el rol de las AFP y le cierra la puerta, según quienes están en contra, a la solidaridad en el sistema de seguridad social. Solidaridad que no está en riesgo para quienes apoyan la propuesta, que dan como ejemplo la PGU, un sistema cuya fórmula podría ser replicada en caso de aprobarse la propuesta. Bueno, ahí parte del debate de los efectos que puede tener esta norma sobre los fondos previsionales, porque más que pensiones, más que FP, lo que se aborda en esta propuesta constitucional son las cotizaciones, ¿no, Connie? Y nosotros los invitamos a leer la propuesta en nuestro sitio 24horas.cl, tenemos un código QR, también pueden ingresar. Ahí está saliendo en pantalla, aquí está. A la página una forma bastante amigable para leerlo, ahí está. Y Connie, también los dejamos invitados porque el día jueves tenemos otro camino al plebiscito y vamos a hablar de salud. Un gran tema también, el derecho a la salud en la propuesta constitucional. Gracias, Vale, muy buenas noches. Buenas noches.